Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo conversatorio en Taki Oncoy, este programa que está impulsando, motivando a generar un movimiento que tome como referente a aquel episodio que se dio allá por el siglo XVI, en donde alguna gente se levantó, se movilizó, llamó la atención, convocó a buscar formas, mecanismos para recuperar lo que se había perdido hasta esa época, que recién eran pocos años de la invasión española, pero que ya se veía a ese momento de que se iban perdiendo. Imaginémonos eso hace más de 400 años, este episodio, y ya se hablaba, se vislumbraba, se entendía de que había un proceso de colonización y como consecuencia de una pérdida de una serie de valores, de principios, de creencias, de estilos de vida, etcétera, etcétera. Y en este sentido se promulgó, se promovió esto que se denominó Taki Onkoi, que hace referencia a impulsar a partir de desde la espiritualidad, es decir, tomando como centro, como eje la espiritualidad, para desde ahí emerger o nuevamente eh, tratar de abrirse o de expandirse eso que se estaba apagando, que estaba en proceso de disminución. Entonces, hubo obviamente una represalia por parte de la monarquía española, de todas sus huestes, llamemos así, quienes aplacaron y enfrentaron y obviamente eso no prosperó y como consecuencia ya hemos llegado a este momento en donde estamos en el clímax de la colonización. Es decir, hemos llegado al nivel máximo a este momento en donde casi, casi ya se ha perdido o ha desaparecido o está quedando lo poco en folclore. Ya no es con toda la esencia, con toda la filosofía, con toda la espiritualidad, sino que está lleno de hibridaciones, de mezclas, de una serie de elementos foráneos y que eso los han desdibujado, los han desvirtuado y que prácticamente nos encontramos en un momento crítico en el cual estamos a punto de que se extinga, como por ejemplo las lenguas indígenas ya están declaradas como en peligro de extinción. Y eso es un elemento, entre otros, que nos dice que la cultura andina está en peligro de extinción. Ante ello tenemos que hacer algo. Y eso es lo que nos motiva, nos mueve a conversar con algunos compañeros, hermanos, hermanas, que nos puedan dar luces, guías, orientaciones para este tiempo. Y en este sentido, pues hoy vamos a conversar con Alfredo Lozano Castro, quien nos acompaña desde Quito, en Ecuador, o mejor dicho, nosotros solemos decir que nos reconocemos como parte del Tahuantinsuyo, de la región del Chincha y Suyo, y desconocemos la existencia del Estado criollo del Ecuador. Esa es otra forma de resistencia a este proceso de colonización. Entonces, con él estamos, agradecemos a Alfredo por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Adelante. Buenas tardes, Atahualpa. Un gusto estar contigo compartiendo sobre este tema del Takion y que, como bien dices, pues esperemos nos traiga algunas luces para lo que pretendemos desde hace muchos años, al menos poner en vigencia los principios fundamentales de la cultura andina, ¿no? En general. Y en ese sentido, Alfredo, uno de los elementos centrales, fundamentales, es la historia. Recordemos que ahí se juegan muchas condiciones o se establecen las posibilidades
de generar movimientos que permitan agrupar a gente en un estado de conciencia. Y en este sentido, se han dado cuenta también los hispanistas, toda la derecha, y están también ellos en campaña. De hecho, algunos historiadores hispanistas han comenzado a emerger últimamente, están escribiendo una serie de artículos, de libros, en los cuales ellos dan su punto de vista sobre la supuesta leyenda negra, como se acusa, ¿no? Y se hace referencia también a la leyenda rosa, pero que en la práctica, desde mi punto de vista, la leyenda rosa y la leyenda negra, en último caso, tienden a jugar, digamos así, a poner la situación todavía en manos de la historia oficial, de la historia inventada, de la historia que necesita justificar todo lo que hicieron. En este sentido, pues es fundamental, por lo tanto, desde nuestra parte, también reescribir esa historia desde aquellos que fuimos invadidos y que en este sentido tenemos que hacer, poner los puntos claros de cuál fue el proceso que se suscitó. Uno de los elementos centrales es que se dicen por los hispanistas que nos convirtieron en virreinatos y que bajo ese asunto no éramos colonia. Ese el eufemismo bajo el cual pretenden anotar, señalar de que no éramos colonia solo por el hecho de que tenía el título de virreinatos, cuando en el fondo pues seguíamos siendo colonia dependientes y lo principal es que se impuso otro tipo de administración, otro tipo de cultura, otras lenguas, la religión, etcétera, y eso significó el superponer un sistema sobre otro. Entonces, este sentido me parece, Alfredo, que es fundamental apuntalar y ganar espacios, ¿no? Porque inclusive en muchos sectores se manejan todavía con la historia interesada y bajo ese argumento, pues no quieren hacer cambios o se quedan atrapados en situaciones y las cuales no asumen o no quieren asumir o no pueden ver elementos bajo el argumento de que los españoles nos trajeron la cultura, la civilización, el progreso y el desarrollo y todo ese cuento. Y si no hubieran llegado a ellos hasta ahora, estuviéramos con taparrabos. Recuerdo haber escuchado alguna vez llegar a ese extremo, decir, ¿no?, que hasta ahora estuviéramos con taparrabos. Es increíble. Bueno, sí, efectivamente, estamos siendo ahora testigos de cómo están apareciendo una serie de libros, sobre todo en la parte en España. Recientemente vi que una historiadora con cierto nombre planteaba que en realidad la conquista o la guerra que hubo fue la guerra entre indios y que luego entraron los españoles. Entonces, evidentemente se sigue insistiendo en tergiversar los hechos y lamentablemente lo que nosotros aprendemos o hemos aprendido y seguimos escuchando es esa versión de distintos tonos y colores de que si no hubiera sido por la llegada de una cultura, entre comillas, superior con otros conocimientos, pues nosotros estaríamos todavía en una época bastante obscura y que deberíamos dar las gracias, ¿no? Esto ha sido pues una constante, y creo que desde desde la misma discusión que planteó el padre Las Casas con esto de que luego se convirtió en eso de la leyenda negra o la leyenda rosa, etcétera, etcétera, la famosa polémica entre Las Casas y Gines de Sepúlveda, en donde pues se intentaba justificar todos estos desmanes, todos estos, digamos, atropellamientos
la invasión y la conquista, ¿no? Y en realidad, cuando uno empieza a enterarse, a investigar sobre cómo son los hechos, vamos encontrando una verdad distinta, ¿no? Lamentablemente, nuestra formación a nivel de la educación, de todos los niveles educativos, ¿no? La primaria, la secundaria, la universidad, el doctorado, el postdoctorado, apunta a una historia que tiene los parámetros que habíamos enunciado anteriormente. O sea que debemos dar las gracias, que hay una cultura superior, etcétera, etcétera. Y eso es lo que está en el imaginario de toda la población. Muy pocas personas van escapando de de esas falsedades y resulta bastante complicado contradecirlas porque en realidad cuando nos vamos enterando de cómo son las cosas, resulta que encima somos tachados de resentidos, de indigenistas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que con este próximo aniversario de los 500 años, al menos aquí en los Andes, ¿no? De la invasión am, y conquista, si se quiere, de la colonización, debemos al menos tener textos o seminarios, discusiones que apunten a ir reformulando, a ir cambiando esa historia mal contada, falsa, que ha moldeado nuestro imaginario y nuestra manera de ser, ¿no? De ahí vienen muchísimas taras que tenemos, ¿no? Ese prejuicio de inferioridad, ese complejo de inferioridad, algunos de superioridad, esa idea de la salvación, de que alguien va a venir a salvarnos, esa búsqueda siempre de un líder que nos va a venir a redimir de todos los males, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es un tema muy importante. Hay que aclarar que aunque nosotros no somos historiadores en el clásico sentido de tener un título de historiador, sino que más bien desde otras fuentes hemos ido encontrando de alguna manera los documentos, los hechos que en las propias crónicas, una lectura perspicaz, una lectura deconstructiva de todos los hechos, nos permiten vislumbrar que en realidad lo que ocurrió hace 500 años aquí en los Andes, desde el apresamiento, asesinato de Atahualpa, pues son hechos que todos han sido deformados, falseados, contados por el vencedor. Y siempre la historia contada por el vencedor, pues no es la historia verdadera, ¿no? Efectivamente, es necesario, por lo tanto, eh, acentuar este sentido de lo que llamamos o de lo que debería ser el sentido de pertenencia, de orgullo, de sentirnos herederos de una cultura profunda, milenaria, de la cual provenimos, pero que la mayoría de la población, casi todos, no tienen ese orgullo y es como consecuencia de que reciben una educación en todos los órdenes y a través de los medios de comunicación en la cual siempre están martillando y siempre están haciendo referencia en cualquier episodio o en cualquier situación del supuesto atraso, del supuesto subdesarrollo, del salvajismo, de la barbarie bajo la cual se vivía antes de la llegada de los españoles. Y esto como consecuencia pues nos ha dejado sin argumentos, sin elementos, sin posibilidades para poder justamente hacer una serie de cuestionamientos a todas estas posturas. Sin embargo, en los últimos años han surgido una serie de personajes
de intelectuales, de estudiosos, de investigadores, como en tu caso, que has publicado varios libros, que has utilizado o has entrado a partir de la arquitectura, del ordenamiento territorial, a reescribir pues todos los procesos como se sucedieron. Es decir, que vemos en última instancia que hemos estado siempre bajo la óptica, bajo esta forma en la cual cada cual ha querido contar a su manera, a su forma, y obviamente con un propósito. No es casual, no es así porque sí, sino que están estructuradas, están configuradas, están encaminadas en ese propósito de mantener y de perpetuar la colonización, es decir, de llegar a la mente de todas las personas para formatearlos, para manipularlos, para moldearlos y que de esta manera estén encarrilados, estén caminados en este sentido de defender o de aceptar o de continuar con este proceso que supuestamente implica la idea de lo que hoy se llama el desarrollo, el progreso, el crecimiento, que incluso ya se escucha dentro de las mismas poblaciones indígenas, ¿no? Hay muchos personas, muchos individuos que, por ejemplo, me recuerdo en este momento cuando una mujer indígena me decía, eh, parece que sí hemos sido adoradores del diablo, dice, según me doy cuenta, es decir, esta mujer era parte de una iglesia cristiana y le habían convencido de que las prácticas espirituales precolombinas eran prácticas diabólicas, que por ejemplo la utilización de las plantas maestras, de las plantas de poder como la ayahuasca, la guachuma, etcétera, todo eso eran plantas y son plantas que tienen relación con la brujería o cosas por el estilo. Entonces, incluso eso es impresionante, como en el caso del Ecuador, donde las iglesias evangélicas han cobrado tremendo peso. Como tú sabes, en provincias como Chimborazo, en Cotopaxi, y bueno, en la mayoría se han abierto y juegan un rol fundamental las iglesias evangélicas y su discurso justamente está encaminado en desterrar todas las prácticas espirituales y todas las formas culturales y solamente queda un ropaje, ¿no? Una ropa que supuestamente además es ancestral, ¿no? Todo lo contrario, hoy sabemos que todo eso que hoy visten fue impuesto por los hacendados, ¿no? Para poder diferenciarlos de una hacienda sobre otra hacienda, para poder resquebrajar su personalidad, les cambiaron de vestidos, como que a nosotros nos obligaran a vestirnos de otra manera, a tener otras formas de expresión. Entonces, todo eso va afectando nuestra psicología. Y en este sentido, pues es lamentable, por decir de alguna manera, que las mismas poblaciones indígenas hoy repiten el discurso de los colonizadores. Es decir, hemos llegado a un momento en donde el neocolonizador ya no necesariamente tiene un fenotipo que llamamos indígena o andino o originario, sino que estos personajes ya han asimilado, han encarnado el discurso oficial y se encargan de reproducirlo y simplemente se quedan con una cuestión de clase, una cuestión a ese nivel, pero ya vemos que hoy hay gente indígena, incluso en el caso del Ecuador en estos últimos años, donde la derecha ha cobrado gran empuje y muchos gente de extracción indígena se ha introducido, digamos, o se define como de derecha. Entonces, esto nos permite vislumbrar la necesidad justamente de buscar todos los medios e instrumentos para poder reeducar a nuestra gente, ¿no? Para que puedan nutrirse. Y para eso ya hay una serie de investigaciones, Alfredo, ya existen
Lo que pasa es que todavía no se han difundido, no se conocen mucho, no se han podido expandir y más que todo no llega a la educación oficial, porque ahí sería clave, ¿no? Porque ahí se desnudaría y se desmitificaría a toda una serie de creencias que ahí establecen y se delimitan dos posiciones o dos actitudes, ¿no? La identidad o lo que significa ser andino y la idea del mestizaje y la continuación de la colonización. Entonces, por ahí me parece que hay que avanzar mucho más, Alfredo. Sí, bueno, hay algunos elementos que se pueden sacar a luz a partir de las reflexiones que haces, ¿no? Quizás vayamos por la última, la que plantea que solamente porque yo tengo una vestimenta que se dice que corresponde a determinado pueblo y que yo vivo en ese pueblo, ya soy como que tengo la identidad y soy originario y soy, eh, incluso el mismo término indígena habrá que discutirlo, ¿no? O soy indio en el buen sentido, digamos, en el sentido reivindicativo, ¿no? A mí me parece que eso no basta, eso no basta. Eh, Nosotros, este momento aquí en la América, aquí en los Andes, aquí en el Ecuador, o en todos los países, las repúblicas que fueron creadas a partir de todo este proceso de esta larga noche colonial, nos identificamos como andinos, porque si tú miras, por ejemplo, a los propios europeos, los españoles, los españoles tuvieron una serie los mismos árabes tuvieron 8 siglos. Pero ellos nunca dicen yo soy mestizo, yo soy originario, yo soy indio, dicen yo soy español, de Hispania, reivindican la península de Hispania, la parte geográfica que los romanos identificaron, etcétera. Nosotros aquí lo que nos identifica, lo que nos da el sello característico, la influencia telúrica, ambiental, geográfica, es la cordillera andina. Y por eso nos definimos como andinos sean de la Amazonía, de la sierra, del altiplano, de la interandina o de la costa. También, eso también hay que comenzar a reivindicar, porque el amazónico dice, yo no soy andino, cuando la propia cordillera de los Antis, la palabra anti es la cordillera que viene, o la cordillera oriental. O los costeños, pues peor todavía, porque ahí el proceso de colonización ha sido mucho más fuerte, no se sienten identificados, creen que los andinos son los serranos y además aquí hay una propia, digamos, un propio complejo. Ellos creen que todos los serranos somos ignorantes, o sea, en su educación. Han sido, o digamos, domesticados a creer que como están cerca de la costa, ha llegado mucha influencia de afuera, pues son como más listos, más educados, o qué sé yo. Entonces, no basta, en la primera reflexión, no basta tener una vestimenta, dejarse crecer el pelo, ponerse poncho, ponerse un sombrero, decir que vivo en tal comunidad, soy originario, ya soy una persona que tengo, digamos, los elementos necesarios para recuperar no solamente la identidad, sino toda la sabiduría, el conocimiento de las culturas ancestrales. Y ahí creo que uno de los temas que cruza a todas las distintas, llamemos en términos de los marxistas, de las clases sociales, es el tema de la educación. La educación nos ha llegado a todos de la misma manera, hemos sido colonizados, seamos blancos, como aquí se suele, digamos, reivindicar mestizos o negros o indios. O sea, hay tres elementos que han modelado nuestra manera de actuar, de ser y todos los complejos que tenemos. Una es la educación,
indudablemente, una educación en nuestros pueblos bastante enajenante, por cierto, y porque si tú ves en las enseñanzas que hemos tenido, ahora algo ha cambiado, pero no para, no para bien, sino más bien para seguir enajenando a la gente. La historia nos enseñaban solo a memorizar las fechas. Nosotros aprendíamos a memorizar fechas o a reconocer personajes y nada más. O sea, no se entiende la historia como un proceso de acontecimientos que se dieron en un momento determinado con unas condiciones determinadas. Eso es pedir peras al olmo. Entonces, la educación ha moldeado, sigue moldeando en todos los niveles, en todos los niveles. Y si son privadas, peor todavía. Em, las creencias religiosas, o sea, lo que tú anotas sobre determinadas personas que teniendo una afiliación étnica, cultural, las creencias religiosas pues les llevan a dudar de todo eso porque se imponen, y ahora mucho más todavía, y no es gratuito, que en las comunidades indígenas, incluso las que tienen índices de pobreza bastante elevados, en el caso de la Sierra Centro, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, se proliferan las sectas religiosas. De hecho, los conflictos mismos en el último conflicto que hemos visto aquí o digamos, esta adhesión, si se quiere, a determinados partidos políticos, si escarbaríamos un poquito más, encontraríamos que tras de eso está las creencias religiosas, los evangélicos, o si se quiere, los cristianos o los no cristianos. Em, para una persona que se identifica como originario, como defensor de las culturas ancestrales, pasar del cristianismo a las sectas religiosas, me parece que es un retroceso brutal. O sea, ahí no se saca nada. Entonces, el tema de las creencias religiosas sigue moldeando la forma de actuar, de proceder, de ser, y con todas las taras que tenemos. Y el otro son los medios de comunicación. Los medios de comunicación bombardean todos los días de determinada manera. Aquí en nuestros países no hay medios de comunicación, hay activistas políticos, ¿no? Hay activistas políticos, uno enciende la televisión, sintoniza la radio y son gente que se califica de periodista. Yo creo que deberían calificarse de activistas políticos porque defienden una determinada tendencia. Si vemos a nivel, por ejemplo, no solamente interno de tratar de recuperar lo que nosotros somos, reflexionar lo que somos, sino los conflictos que están sucediendo en este momento a nivel internacional, ¿no? Todos están alineados con lo que está haciendo este señor Trump, tanto en las guerras en Palestina como en Ucrania, todos se alinean porque los medios de comunicación de todo Occidente tienen una misma dirección. Y curiosamente, en el fondo, siguen repitiendo los mismos procedimientos que utilizaron para aquí someter, conquistar, apropiarse de todos estos territorios. Aparentemente ir a tratar de resolver problemas, plantear unos, digamos, tratados, si se quiere, que no los respeta nadie y luego terminan haciendo lo que les da la gana y se aprovechan de todo. O sea, el mismo procedimiento de hace 500 años se sigue utilizando este rato en los conflictos, sobre todo de parte de Occidente. Entonces, con esos elementos, creo que eh, mm, estar en una posición de crítica, digamos, de búsqueda de otros parámetros para entender la realidad, siempre te ponen una actitud sospechosa, ¿no? O sea, actitud sospechosa, y ahí vamos al tema ya de cómo podemos
ir cambiando esos procedimientos que de alguna manera pasa por tener nuevos textos de la historia, porque la historia ha sido escrita por historiadores oficiales, o sea que desde las crónicas siempre hubo, si nosotros revisamos a los cronistas, hay los cronistas que el rey o los gobernantes les pedían que indaguen y escriban. Hay otros que aparecieron por su cuenta y escribieron, y hay otros que con una de raigambre indígena, originarios de aquí, que ya un poco colonizados para tratar de matizarle cómo eran las cosas, escribieron los hechos. Entonces, desde ahí ya vamos viendo que hay una serie de fuentes que habría que cogerles con criticidad, con discusión, y luego, ya en la época de la República, pues aparecen las historias de cada país, donde hay unos historiadores oficiales. Yo me acuerdo que en la escuela se aprendía la historia de Óscar Efrén Reyes, por ejemplo. Yo no tengo nada contra ese señor, pero ahí encuentras una serie de hechos que, por ejemplo, la famosa definición del imperio incaico, por ejemplo. El imperio incaico, una cuestión que eh, de la que se utiliza en los Andes es un esquema sacado a partir de Miguel Cabello Balboa, que un arqueólogo norteamericano llamado John Rowe en los años 60 cogió como esquema para escribir la duración del imperio, entre comillas, incaico, de no más de 600 años y con 12 gobernantes incas, reyes incas, emperadores, etcétera. Si uno revisa esa historia, vas a darte cuenta que hace agua por todo lado. Ni siquiera es oficial, ni siquiera es fiel a los parámetros que recoge el propio Cabello Balboa. Cabello Balboa, en su mismo texto, dice que el imperio incaico ocurrió luego del diluvio y que Huayna Cápac, etcétera, o sea, tiene como 4000 años de antigüedad, pero luego él mismo se contradice y dice que empezó el imperio de los incas el año 900, no sé qué, después de Cristo, y esa sucesión de 12 reyes incas lo coge John Rowe y lo pone como paradigma del imperio incaico, de la duración del famoso Tahuantinsuyo. Ellos no hablan de Tahuantinsuyo a veces. Si uno revisa críticamente eso, resulta que el Imperio Romano, el Imperio Romano dura 500 años. O sea, bueno, la historia de Roma empieza con las monarquías, la república, el imperio, y te das cuenta que el Imperio Romano tiene alrededor de 550 años, la república alrededor de 200 años y la monarquía alrededor de 200 años. Entonces, ¿cómo pueden o sea, el conflicto de esta gente de historiadores oficiales, cómo se podía escribir una historia de una gente que no conocen y que además creían que vivían en una situación inferior a la de ellos? ¿Cómo van a darle una antigüedad mayor? O sea, ahí viene una contradicción tremenda, ¿no? Entonces, em, esta historia escrita de la conquista, de la colonización, que es repetida en la República y que seguimos repitiendo, quizás a partir de una historiografía oficial, y luego cuando uno se mete a investigar también, encuentras que hay sobre todo unos reinterpretadores de las fuentes que básicamente son europeos o americanos, que se deslindan un poquito más, un poquito de esa historiografía oficial hispanoamericana, llamémosle, pero que sigue manteniendo el mismo esquema europeo de la historia contada y concebida desde Occidente. Entonces, nosotros ya si entramos a ser críticos, tenemos que también coger con mucha, digamos, a tientas, si se quiere, esto de la historiografía de Hemingway, la de Franklin Pease, las que aparecen como
como algo que cuentan aparentemente algo medio más verdadero, pero en el fondo siguen manteniendo el mismo esquema occidental, de la historia occidental, y se sigue teniendo esas ideas un poco peregrinas de lo que ha sido las culturas ancestrales de aquí, de los Andes, ¿no? Culturas ancestrales que no solamente el propio Tahuantinsuyo no es que aparece como solamente con los incas, ya desde, si nos remontamos mucho más atrás, hay confederaciones territoriales como los Wari, los Mochica, los Paracas, el propio Tiahuanaco, que fueron quizás el cimiento de lo que tomaron los incas o encontraron los incas. Los incas son una fase más del desarrollo continuo y unitario de llamemos en general, la civilización andina. Y este es un planteamiento que debemos ponerlo en el imaginario de la gente y no como algo que viene a sustituir lo mal contado, sino porque todos los hechos que tenemos, no solamente las fuentes escritas por los propios españoles, no solamente las fuentes que hablan de la historia, sino las fuentes que encuentras en los relatos míticos, en la propia extirpación de idolatrías, las creencias, la espiritualidad. Hay un elemento clave para entender este pasado ancestral de las culturas andinas, y como dije hace un momento, de todo el continente, no solamente de la parte interandina, sino de la costa, la sierra, si se quiere, y la Amazonía. Esta identificación clásica, un poco muy simplona, que ha hecho la geografía, ¿no? Es la parte del arte y el arte simbólico. El arte simbólico que está en la lítica, en la metalurgia, en la cerámica, en la madera, en los textiles, donde encuentras que se repite a lo largo de miles de años símbolos ancestrales que están ligados con la parte astronómica, con la parte ritual, con la parte espiritual, con la parte ritualística, etcétera, etcétera. Por eso hemos encontrado que la civilización andina merece, o mejor dicho, tiene un fundamento para no desaparecer, sino que el momento que a través de la educación, a través de la investigación, a través de la difusión de esta heredad cultural, de este patrimonio que se tiene, porque no lo estamos diciendo en términos románticos, que lo de lo antiguo era mejor o los indios eran más guapos, nada de eso. Los hechos lo demuestran. Los hechos lo demuestran y lamentablemente eso está obscuro, eso está, ha sido denigrado, ha sido destruido, ha sido escondido y no es conocido por nadie. Las investigaciones que se han ido sacando en base a todo un entendimiento de este proceso, en donde entran distintas disciplinas, o sea, no solamente la historia, sino otras disciplinas, em, no tienen la difusión necesaria porque, y creo que también tú lo sufres en carne propia, la gente que estamos dedicados a ello somos catalogados de sospechosos, sospechosos de que hacemos esoterismo, quizás nos estamos inventando, somos fantasiosos, entre los propios colegas nuestros. O sea, esto ni siquiera los europeos, entre la gente que estamos, digamos, en el mismo, alguna vez incluso que supuestamente andamos por el mismo camino. O sea, esto es bien triste porque todavía tenemos las taras mentales de la colonización, queremos ser los papitos de las cosas, queremos ser los líderes de tal o cual cosa,
y eso hace que sospechemos de otro que está haciendo eso o que lo que él hace no sirve porque yo tengo la verdad absoluta, yo tengo las cosas que en realidad son así asado y cocinado, y eso es lo que nos tiene en el estado de postración mental, material, intelectual, si quieres, intelectual, porque seguimos repitiendo, ha escrito fulanito de tal, ha escrito de, y es de fuera. Ah, bueno, lo cogemos y le ponemos como el molde que hay que seguir, lo dijo fulanito, lo dijo sutanito, o en tal libro de tal persona que es de europeo, es francés, es alemán, es norteamericano y tal. Entonces, la tarea es titánica, evidentemente, pero tenemos que empezar de alguna manera a plantear, a ponerlo sobre la mesa, a discutir entre nosotros y creo que es loable lo que haces con estos, con la propia escuela de alteridad, con estos movimientos, con la creación de personas que están en el asunto, porque el conocimiento no nos llega de una vez de sopetón, pues no nos llega por obra y gracia del Espíritu Santo, nos llega porque hay que bajar a la mina, ponerse el overol, cavar, trabajar, entender, discutir, equivocarse, luego entender, tener una ética, tener una forma de actuación que no contradiga lo que eres como persona. O sea, aquí entran muchos aspectos, ¿no? Y ahí entra la parte de la ancestralidad, de la antigüedad, de las enseñanzas de los sabios, ¿no? Pensar, sentir y hacer en una sola dirección, ¿no? No pensar una cosa, decir otra y hacer lo contrario. O sea, hay muchas cosas que podemos a través de la educación, al menos inculcarle a la gente, sembrar un poquito sembrar una semilla que claro, irá poco a poco germinando. Esto no es como la parte de la revolución que se hacía con armas y cogemos las armas y matamos a unos cuantos y les decimos que hay que cambiar. Este es un proceso interno, nos ha pasado a nosotros, ¿no? Un proceso interno de ir actuando con una ética, con una responsabilidad, porque ese es el propósito de vida, ¿no? Se vuelven propósitos de vida. Entonces, la educación, el coger algunas cuestiones que hay que aclarar, en eso estaría la historia, reescribir la historia, y no solamente la historia como hechos puntuales, sino como procesos en donde se entiende las sociedades en su época, cómo operaban, cuáles eran sus elementos constitutivos. Evidentemente, debían haber tenido inconvenientes, problemas, no todo es idílico por la propia condición de seres humanos, pero eso no desdibuja que las culturas ancestrales andinas eran muy diferentes a las culturas occidentales que vinieron. Y esa diferenciación primero no fue atendida, fue ocultada, fue denostada, fue destruida y se impuso otra forma de ver y entender el mundo que tiene sus partes quizás positivas, pero que al final de cuentas impone el, la predominancia del individuo sobre las cosas, sobre la naturaleza, el éxito, el yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que si vamos a intentar estos movimientos no diría yo restauración del Tahuantinsuyo, sino de ir a las fuentes que dieron origen a una gran civilización, lo que hicieron los europeos con el Renacimiento. Los europeos con el Renacimiento se cansaron de 1500 años
de fanatismo religioso y fueron a las fuentes. Fueron a las fuentes, encontraron que el tema de los griegos y los romanos ponían como elemento central al ser humano y desplazaron todo lo que era este fanatismo religioso, esto de la divinidad, etcétera, etcétera, y reconstruyeron nuevamente su cultura, su civilización en su entorno cultural, geográfico. Nosotros, como seres humanos, podemos buscar un renacimiento con nuestras propias, ir a las fuentes, ver qué es lo que había y a partir de ahí, pues, plantear esto que, claro, no vamos a poder borrar de un plumazo todo lo que ha sucedido. Habrá que recoger lo positivo de todo eso y construir una nueva civilización, renacer, para incluso que sea la alternativa a nivel de todo el planeta, porque este rato no podemos aislarnos de las cosas que pasan, ¿no? Me estaba recordando de un episodio hace un poco más de 30 años atrás, cuando la vida me puso justamente como profesor de historia. Es decir, yo era un joven que se abría camino y que buscaba un sostenimiento económico y por cuestiones de la vida terminé o comencé, más bien dicho, mi actividad de profesor en un colegio secundario de Quito. Y yo me pregunté, ¿qué historia les voy a contar? La historia que a mí me contaron, la oficial, aquella historia interesada, aquella historia que le convenía al sistema, o iba a contar la otra historia. Y decidí evidentemente contar la otra historia. Evidentemente tenía un poco de temor, tenía un poco de ideas de que tal vez me expulsarían o habría rechazos, habría algún tipo de cuestionamiento por parte de las autoridades. En todo caso, como era joven, tenía toda la garra, toda la decisión, pues decidí enfrentarme, no tenía mayor cosa que perder. Si me expulsaban, pues qué bueno, más bien dicho, sería un triunfo o una medalla. Y comencé a compartirles a mis alumnos justamente a las versiones de los cronistas que generalmente son opacados o no tomados en cuenta. Es decir, hay una serie de propios cronistas que cuentan la otra historia. No es que es necesario inventarse, no es necesario comenzar ahí a imaginar, sino que se puede uno utilizar a propios cronistas como el padre Bartolomé de las Casas, el padre Motolinia, el padre Juan de Acosta, Velasco mismo, Juan de Velasco, ¿no? y así una serie de propios cronistas e incluso españoles, ¿no? Y de la época que escribieron. Entonces, esas crónicas, que hay un libro que se llama Las Crónicas de Indias, que no es mayormente conocido, que está ahí escondido, no le dan mayor atención porque no les interesa, evidentemente. Entonces, en mi caso, yo me di el trabajo de leer estas crónicas de Indias y ir rescatando una serie de narraciones, de episodios que los mismos cronistas van contando y como consecuencia, pues nos están dando otra historia, nos están contando otros episodios. Entonces, a, yo armé un libro que fue a la final mi primer libro y justamente se llamaba La otra historia de América. Y bueno, yo les impartía, les enseñaba y les ponía como referencia a todos estos cronistas. Oh, sorpresa, que después de 4 años de ser profesor de historia a nivel colegial, un padre de familia había comenzado a leer mi libro y se había quedado asustado. ¿Cómo es eso? ¿Qué historia le están contando a mi hijo? ¿De dónde se sacan
todas estas ideas que supuestamente me estaba inventando. Así que se había acercado hasta el rectorado a justamente criticar y pedir explicaciones de por qué se estaba contando la historia diferente. Entonces, ese rato también se enteran las autoridades y revisan mi libro. No, no se habían percatado tampoco, no habían prestado atención. Y lo que hace para tener argumentos es enviarle mi libro a una profesora de historia del Colegio Americano de Quito, la cual había enviado una carta en la cual, en síntesis, dice que mi libro estaba bien para literatura, que era todo un cuento de ficciones, que ese libro estaría bien para entender lo que es la ficción. Entonces me recuerdo que me dieron esa carta, ¿no? Y la pude leer y en resumen decía a la final eso, ¿no? De que era pura ficción. Y yo me defendí, dije que lo único que había hecho es recopilar, recoger lo que dicen los propios cronistas españoles. Y pedí una siguiente reunión en la cual iba a traer los libros en donde estaban detallados, donde yo tenía subrayado, tenía todo así bien registrado y que no, lo único que había hecho es sistematizar, organizar esa información que estaba dispersa. Me escucharon, estaban ahí todas las autoridades, no dijeron nada, yo acabé y me dijeron que podía retirarme. Y para mi sorpresa, al otro día recibí una carta en la cual me despedían, en la final me expulsaban. Y, y claro, después recuerdo que como todavía estaba por finalizar el año lectivo, faltaban unas pocas clases, por ahí incluso hubo un discurso de una de las autoridades en la cual hizo referencia indirecta a mi persona sin decir el nombre y a la final me acusó de comunista trasnochado. Entonces, eso nos da el ejemplo de cómo hay todo un sistema, ¿no? Que está imbricado y que está penetrado desde los más amplios sectores, los cuales pues tienen aceptado, tienen asimilado o encarnado una versión que la consideran como la única, la auténtica, la verdadera, la propia. Y cuando se cuestiona, pues nos acusan de todo, como tú has dicho, ¿no? De románticos, nos han dicho fundamentalistas, bueno, una serie de, de calificativos en el cual esto de resentidos es uno de los que más se suele utilizar y que con eso tratan de desdeñar o de minimizar, ¿no? En el sentido de que supuestamente actuamos por resentimiento y que no queremos, por lo tanto, incluso se dice que hay que olvidar el pasado, ¿no? Que eso ya es pasado, que ya hay que virar la página y que continuar, cuando por el contrario, ahí está el asunto central. Tanto es así que, como decíamos al principio, los mismos grupos hispanistas en la propia España están reescribiendo la historia en el cual tratan de justificar y de resaltar todo el proceso colonial. Y es porque están interesados a través de su proyecto que pone a la cabeza a Vox, este partido político, de buscar una reconquista, ¿no? De hacer un nuevo proceso de penetración y de excomulgar y de quitar a una serie de personajes que vienen de la izquierda. Es decir, ahora todos quienes cuestionan a la monarquía y a todo el aparataje colonizador, pues ya somos de izquierda. Y con eso, pues todos caen en el mismo costal y se trata de botarlos a la basura a todos. En este sentido, es importante, por lo tanto, este elemento de reescribir la historia. Y para ello
es importante resaltar, por ejemplo, algo que para mí es un ejemplo claro, preciso del nivel de conocimiento, del nivel que habían alcanzado los pueblos originarios. Por ejemplo, está en el hecho de que ya aquí se realizaban operaciones craneales. Sí, se realizaban operaciones craneales. Eso ya está comprobado científicamente, es decir, hay muchos personajes que han encontrado estos cráneos y que han visto cómo se han saturado, cómo es como se dice, cómo se ha suturado, perdón, Claro. suturado el cráneo y encuentran que es un trabajo excepcional. ¿Y qué nos conlleva esto? Que ellos realizaban operaciones que implican, por lo tanto, el uso de antibióticos, antiinflamatorios, anestésicos, etcétera, etcétera, porque no puedes coger y abrir simplemente así el cráneo sabiendo todo lo que implica. Es decir, que conocían de anatomía, que sabían muy bien y que eso nos hace ver de que si en esa época ya habían llegado a ese nivel que en Europa y en otras partes del mundo no la conocían y que nuestros antepasados ya lo manejaban, nos da la prueba del nivel al que habían llegado. Y no solo que hacían operaciones craneales, sino se ha encontrado que hacían una serie de, por ejemplo, de trabajos dentales, de incrustaciones de oro o de jade, lo que quiere decir que ellos ya habían resuelto el problema de las encías, de todas estas caries que se producen y podían resolverlos. Esto solo por dar dos ejemplos, porque de ahí podíamos hablar, si que llegaron a hacer, imagínate, operaciones del cerebro, que es la parte más delicada del ser humano, ya nos podemos imaginar qué otro tipo de operaciones podían hacer, ¿no? Y así podíamos ir, es largo, podría yo seguir hablando muchos al respecto. Entonces, este ejemplo para mí es interesante e importante y es clarificador de cómo demuestra y que ya se puede, digamos, se tiene todos los elementos, se tiene todas las referencias, ahí están estos cráneos y eso nos hace ver de ese nivel de conocimiento. Y así podríamos hablar de astronomía, de arquitectura, de matemática, de geometría, bueno, de todas las ciencias. Y eso es lo que hoy se ha ido sacando y que necesitamos, por lo tanto, que la gente conozca, porque lo que acabo de señalar a nivel médico, que es, digamos, mi especialidad, porque ahí he profundizado, ahí he ido ampliado y conozco bastante a este nivel. Entonces, si casi nadie lo conoce, pues obviamente no lo van a valorar, apreciar. Caso contrario, eso llevaría un orgullo y eso es lo que necesitamos. Lo que tú dices es un renacimiento, un renacer, un despertar, un resurgir. Y eso parte justamente a partir de conocer esto, de saber todo esto. Y esto nos va a darle el impulso, la motivación, la pujanza para emerger, para reflotar y para poder cumplir lo que se nos ha dicho o se nos dejó como tarea del Pachacuti para este tiempo, para esta época, de producir un revuelco, un cambio que implique ese retorno, ese regreso, que no es regresar al pasado, sino que regresan los conocimientos, los saberes, los principios, las categorías, los valores, es decir, lo que llamamos hoy las epistemologías, las ontologías, las filosofías, para acoplarse a estas condiciones de este tiempo y en este sentido provocar este renacimiento que lo han tenido muchos pueblos, ¿no es cierto? Porque todos en última instancia van a las fuentes, van a los orígenes, a las bases, porque ahí hay procesos de miles de años que estos son las bases.
porque no son procesos que se han formado de la noche a la mañana, sino que tienen todo un recorrido y ahí está, por lo tanto, el germen de lo que puede servirnos para este renacimiento. Sí, yo creo que bueno, hay mucho que conversar, ¿no? Pero un poco para ir centrando en lo que estamos intercambiando, sobre este último tema de los conocimientos, de las sabidurías, de las tecnologías. Suele reaccionarse de una forma un poco estúpida cuando se ve en arquitectura, por ejemplo, una construcción compleja, maravillosa en cuanto a a los materiales, al uso, etcétera, de hacer una pregunta, como dije, bastante estúpida. Suele decir, ¿cómo con la tecnología primitiva de esa época se pudo haber hecho esto? O sea, es tremendamente descabellado creer que con tecnología primitiva se puede hacer una cosa sofisticada. Pues había una tecnología sofisticada. O sea, ¿cómo? La pregunta sería, qué tipo de tecnología sofisticada, de altísimo nivel de desarrollo, de complejidad, era utilizada para esto? No, la pregunta que solemos, la gente común lo hace, incluso especialistas suelen decir, ¿cómo con tecnología primitiva de la época se pudo haber hecho esto? Y no solamente en la medicina, en la arquitectura, en la farmacopea, en la ingeniería, en la orfebrería, en la textilería. O sea, hay en muchísimos campos, tú puedes ver productos que son indudablemente que tras de eso hay unos conocimientos, unas técnicas, unas tecnologías muy sofisticadas que se desconocen. Lo que pasa es que ahora desconocemos porque se impusieron otras tecnologías, igual como en la agricultura o en la ganadería, que aquí se tenían unos productos determinados, unos ganados determinados, y se sustituyó por los productos pues, que se trajeron de fuera. Y por eso las tierras, hay problemas, o los sistemas de regadío, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay mucho por hacer. Pero un poco también centrándonos a lo que se había comentado, hay dos hechos que hay que resaltar frente a esto de la historia y al tema de esta afiliación a la hispanidad, a la querencia de lo español. El tema de la historia. Hay un historiador, me parece que se llama Pedro Pérez, español, que cuando estuvimos por allá, por esos lares, le escuché una conferencia cuando hablaba sobre la historia de América, el interés que empezaron a tener los españoles por la historia de América fue justo luego de la ascensión de Franco al poder. Luego de la ascensión del Franco al poder en los años 30 del siglo pasado, finales de los 30, las élites que auparon todo eso necesitaban reivindicar la figura del conquistador, reivindicar la figura de Franco como el conquistador, etcétera, etcétera, y fueron a revisar lo que pasó en América y de ahí viene esa querencia por reivindicar la historia del conquistador, los hechos de los conquistadores y a ocultar y a inventarse también cosas para resaltar la figura de Cortés, de Pizarro, de Almagro, un poco menos, y de todos estos, incluso luego ya cuando se hereda la parte o se va a la República, la figura de los propios libertadores que nosotros tenemos, que si bien y si tienen un mérito, pero tampoco es para vivir eh, solo de sus sueños. Vos ves que en el caso de Bolívar, de Sucre, de Bolívar sobre todo, se tiene en todas las ciudades del país calles, plazas, etcétera, etcétera, que un poco reivindican esa figura del conquistador, del libertador. Entonces, eso tiene una fecha de nacimiento, hay cómo seguir todo eso y ver desde dónde surge eso. Y eso se trasladó acá, evidentemente. Y otro tema sobre la hispanidad. Resulta que aquí en el Ecuador, bueno, fue el primer país que restableció
relaciones con España, luego de todas las guerras de independencia, etcétera, etcétera. Pero yo tampoco sabía mucho, me enteré luego de algunos años, porque resulta que a finales de los años 80 publicamos los primeros libros de Quito, Ciudad Milenaria, y los de Cuenca, Ciudad Prehispana. Pues desconocía que me estaba yendo contra toda una serie de conocimientos ya preestablecidos que eran verdades absolutas. Y da el hecho de que en 1934, cuando se estaba celebrando los 400 años de la Fundación Española de Quito, que coincidía, bueno, no coincidía, en ese momento estaba de alcalde el arqueólogo y noble quiteño Jacinto Gijón y Camaño. Se reúnen pues todas las élites, y eso hasta ahora está vigente con otros personajes y con otras actitudes. Eh, y mm, Deciden declarar a Quito como la capital de la hispanidad. Quito, capital de la hispanidad, a los 400 años de fundación española, que conlleva a ocultar, a destruir todo vestigio de que recuerde a las culturas ancestrales, empezando, claro, por los incas, y luego los quitus, los caras, etcétera, etcétera. Y claro, uno no sabía por qué Quito, con todo lo que significa de estar en la mitad del mundo, con todas las culturas que ha habido, con todo lo que dicen las propias crónicas, no encuentras un vestigio de nada. Y la gente lo niega. Hay arqueólogos, pues que, connotados arqueólogos, entre comillas, connotados porque les dan premios las instituciones que defienden todo esto. Niegan la presencia de aquí de indígena de Quito, porque no encuentran, dicen, un vestigio de cerámica, no hay un vestigio de cerámica. No hay ni un monumento arquitectónico, cuando en Quito mismo, todas las capillas que hay, las 30 y pico iglesias tienen, y edificios aquí en el centro histórico están llenas de piedras antiguas, de edificaciones incaicas. Y la propia ciudad de Quito, si el centro histórico, vemos que un colega sabía decir, eh, Quito se urbanizó para abajo, sí. O sea, tú encuentras calles que están a 7 metros por encima o sea, el nivel del cimiento donde sale la calle, donde sale la casa, está a 7 metros de la calle actual. Aquí en la calle, la Galápagos, la Manabí, etcétera, etcétera. ¿Qué implica eso? Que había un conjunto de pirámides, de monumentos, de edificaciones que estaban a distintos niveles. Y por eso que se construyó eso. Entonces, eh, ¿qué implicación tiene eso en la identidad, en la enseñanza de la historia? Pues que la gente eh, se forma con un criterio falseado de su pasado, de lo que aquí ocurrió, y que les da todo digamos, derecho a despotricar contra todo lo que sea nativo, con lo que es identitario, con lo que es ancestral. O sea, y de nuevo llegamos al tema de la educación, a la tergiversación de los hechos, etcétera. Entonces, eh, eh, tenemos que investigar mucho, tenemos que seguir difundiendo los hechos en su real dimensión. Tenemos que seguir en esta, si se quiere, lucha, un poco desigual, de recuperar.
todo lo que tiene relación con los procesos que se dieron, procesos sociales, culturales, políticos y sobre todo de los conocimientos, porque no, una de las grandes enseñanzas de las culturas ancestrales es que, como ya se dijo al inicio, hay conocimientos que hasta ahora, con el desarrollo tecnológico que se tiene, no se comprenden bien porque no hay tecnologías suficientes para, o no se ha llegado, algún momento quién sabe que se llegará, no se ha llegado a descubrir, a entender cómo se hicieron determinados procedimientos en los campos que ya dijimos, de la agricultura, de la ingeniería, de la medicina, de la farmacología, de la ganadería, de la orfebrería, del arte, etcétera, etcétera. Y por eso hemos abrazado con pasión la búsqueda de estos conocimientos, no por resentimientos, no por ir en contra de nadie. De hecho, apreciamos lo que significa, lo que es los pueblos del mundo. El pueblo español es un pueblo generoso, la gente normal y común, digamos, es gente que comparte, ¿sí? No estamos hablando aquí de las élites, que son gentes, pues, en todo lugar, gentes prepotentes, arrogantes, que imponen sus criterios para seguir dominando, ¿no? Entonces, em, me parece que esa búsqueda de reescribir la historia, se la hace con un sentido de construir, si se quiere, o de poner en evidencia los hechos como tal, como se han sucedido, para que la gente, las nuevas generaciones lo conozcan y luego decidan y luego tengan un sentido de pertenencia, de identidad, estén orgullosos de sus ancestros, porque aquí desgraciadamente lo que se ha hecho es que nos avergoncemos de nuestros padres, si se quiere, y eso nos lleva a dudar de nuestros hermanos, de todo lo que es, de lo que significa la cultura, los conocimientos de nuestra gente, de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, creo que el esfuerzo va por ahí. Para terminar, quisiera recordar un episodio con Diego de Landa, un Ah, obispo sí, que llegó en la época que, fraile. que llega hasta Cusco, hasta lo que hoy es Sacsayhuamán y todas esas maravillosas construcciones que hasta ahora existen, que ahí están latentes, que por lo tanto son testimonios y no es un invento y se queda impresionados todos los invasores, se quedan anonadados de ver semejantes construcciones. Y la reacción del obispo Diego de Landa es decir que eso no puede haber sido obra de estos salvajes, de esta gente atrasada, sino que eso es obra del demonio. Sí. Y bajo ese argumento ordenó que se destruyan. Por fortuna no pudieron destruir. ¿Cómo lo hubieran podido hacer? Pues semejantes rocas de toneladas, ¿cómo hubieran podido botarlas? De hecho, sí lograron a las más pequeñas que están en la parte superior, pero el resto no lo pudieron. Y por fortuna hay también, obviamente, los vestigios que están en la parte alrededor de la Plaza de Armas de Cusco, que quizás, por decir algo, hubo por ahí alguien sensible y no se votó todo eso porque se están conservados, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, como por ejemplo en Quito, destruyeron todo y cogieron todas las piedras para hacer las iglesias y las nuevas construcciones que ahí están y se ven los cimientos, ¿no? Y por lo tanto eso nos da la prueba. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de todo esto? Hay un cronista que se llama Mancio Serra de Leguizamón, el cual Sí. deja un testamento muy importante en donde él se arrepiente de todas las atrocidades que hicieron ellos
pues él llegó entre los primeros, o estuvo entre los primeros que llegaron a lo que hoy se llama Perú, y pues él es testigo fiel, directo, de todo lo que sucedió en los primeros años y de cómo arrasaron y de cómo destruyeron. Y él se arrepiente y deja este testamento. ¿Cuántos conocen este testamento? Muy pocos. Entonces, eso es lo que necesitamos, recuperar, retomar, investigar a los propios cronistas, porque si no nos van a acusar de que nos estamos inventando, cuando ellos mismos lo dicen. Y en el mismo caso, por ejemplo, de algunos interesantes como el mismo Pedro Cieza de León o Martín de Murrúa, que se les puede leer entre líneas, es decir, eh, tomar en cuenta que ellos vienen de una mentalidad cristiana monárquica y que por lo tanto se puede hacer una relectura y nos dan datos interesantes y que esos nos pueden servir para reescribir la historia. Entonces, hay muchos elementos, poco a poco van emergiendo y creo que a este proceso o a este momento podemos abrir un Takion-Koi en el sentido, en este caso, desde la historia, para poder cumplir, ¿no? El propósito, la intención de este renacimiento, como hemos bautizado a este acto. Entonces, gracias, Alfredo. Si tus palabras finales, si quisieras añadir algo más y terminaríamos. Claro que sí. Ahora todas las crónicas ventajosamente están en internet, ¿no? De todos los cronistas. Creo que es una gran ventaja. Antes había que ir a las bibliotecas, había que ir a España, había que ir al archivo de Indias. Ahora están a disposición la mayoría de los cronistas, ¿no? Betanzos, Cabello, Balboa, Montesinos, Guamán Poma, Garcilaso, todos están. Y yo creo que a los curiosos, a los interesados, a las personas que quieren buscar unos nuevos derroteros, a los que ansían conocer los hechos, puede ser un buen punto de partida, ¿no? Em, sí, quizás también recalcar que se tiene que seguir trabajando en una dirección de ir quizás juntando a una serie de investigadores que están en estas líneas, aportando, valorando, apoyándonos entre nosotros para que esta situación, yo soy optimista en ese sentido. No hemos de ver, nosotros no hemos de ver, pero creo que se darán los cambios y se dará el Pachacútec, ¿no? Vendrán la vuelta a los tiempos y por los propios conocimientos, las heredades culturales que tenemos, pues de ahí nacerán una nueva cultura, una nueva civilización. Eso nomás. Y muchas gracias a ti. Un abrazo a todos tus seguidores. Que pasen bien. Gracias. Gracias, Alfredo. Esperemos continuar en una próxima oportunidad. Chao, Gracias. chao.